a las tertulias Su Ciencia de la Universidad de Málaga. Esta tarde vamos a tener al doctor Miguel García Castro, que nos hablará sobre el desarrollo de fármacos. Esta actividad está enmarcada en el plan anual de UMA Divulga. A través de estos encuentros podemos acercarnos un poquito más a los entresijos de la labor que llevan a cabo los investigadores e investigadoras de la UMA y conocer los resultados de sus estudios. Os recordamos que esta tertulia va a ser grabada, como siempre, y que luego se subirá y estará disponible en el YouTube de UCiencia. Esta actividad es posible gracias a la financiación de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y a la organización del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, perteneciente al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Agradecemos también la organización Aula Magna. Os recordamos también que al final de la tertulia habilitaremos el chat en esta misma ventana para que podáis participar y enviar vuestras curiosidades, vuestras preguntas. Yo les iré dando voz y Miguel, en este caso, podrá responderlas. Eso será al final del encuentro. Además, os recuerdo que os remitiremos a través del chat una muy breve encuesta que nos será de gran utilidad para que nos comentéis qué os ha parecido esta actividad. Antes de empezar, os agradecemos también a cada uno de los asistentes vuestra presencia. Y sin más, ya le doy paso a Zaida Díaz Caviale, vicerrectora Junta de Investigación de la Universidad de Málaga. Cuando quieras, Zaida. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, y bienvenidos a todos. Seguimos en la tertulia de UCiencia y tengo el gusto de presentar al doctor García Castro, que nos va a dar una charla muy interesante sobre el desarrollo de fármacos. Estudió química en la Universidad de Málaga, fue premio extraordinario de licenciatura y realizó su tesis doctoral en el Departamento de Química Orgánica. En el año 2011 empezó su periodo postdoctoral, un periodo postdoctoral largo en un instituto muy reconocido, que es el Instituto Max Planck. Y durante todo ese periodo ha realizado una investigación muy importante y que ha tenido como consecuencia una publicación en una revista de mayor prestigio internacional, como puede ser Nature Communication. En 2019 tuvimos la suerte de que se volviera a reincorporar a la Universidad de Málaga. Ese es un año en el que obtiene la acreditación I3, que el que no está familiarizado con ella, simplemente es el reconocimiento de una actividad investigadora especialmente brillante. Y además ese mismo año obtiene el premio spin-off del Banco de Santander para el PDI, por un proyecto que realiza el GARLAB. Actualmente está en el Departamento de Química y está dirigiendo toda su parte de investigación a la química médica y a la síntesis de fármacos, que espero que sea lo que nos comente hoy. Entonces quiero de verdad agradecerle pues, el que nos dedique un tiempo y nos explique cómo se desarrollan los fármacos. Muchísimas gracias, Miguel. Vale. Muchas gracias, Zaida, por tu amable presentación y a todos vosotros por estar ahí. Y bueno, el título de la charla es Desarrollo de fármacos y con ella pues se pretende un poco hacer también divulgación de lo que son el drug discovery, que se llama, ¿no? El descubrimiento y el desarrollo de fármacos. Hay que decir, lo primero que hay que decir que en el desarrollo de fármacos intervienen muchas disciplinas científicas diferentes, ¿no? Entonces, la visión que yo voy a dar tiene que ver más con la contribución que se hace desde la química orgánica, como veremos ahora, que no es poca, precisamente. Bueno, para ello, primero vamos a hacer unas definiciones claras para encuadrar la charla de a qué tipo de fármacos me voy a referir. Después veremos también las dianas moleculares de estos fármacos, es decir, dónde actúan, por qué actúan, y la representación esquemática de estos fármacos que no dejan de ser pues, moléculas orgánicas, ¿no? Después pasaremos a ver esos tipos de moléculas que pueden ser candidatas a fármacos y que entran en un ciclo de descubrimiento, que es un ciclo iterativo. Y finalmente pues estableceremos las fases para que quede bien claro esa parte de las fases en las que, por las que pasa un fármaco, una molécula hasta que llega a ser verdaderamente un fármaco. Y finalmente la última parte la he querido dedicar a poner un ejemplo específico, lo que fue un hito en
en quimioterapia y también un hito en la química orgánica, en la síntesis total, como es el Taxol o también llamado Paclitaxel. Y nos montaremos en el Taxol y haremos un viaje un poco para ver pues, desde su descubrimiento, su estructura química, cómo se descubrió después el mecanismo de acción biológica, y tocaremos, pues ya que el Taxol es un anticancerígeno, todavía actualmente se sigue administrando, y finalmente pues daré la visión de lo que es la importancia de la síntesis o de la química orgánica sintética en todo este proceso de desarrollo de fármacos. Bueno, para empezar, toca definir qué es un fármaco, ¿no? Si uno busca en la RAE, en el diccionario de la RAE, pues viene como que sustancia que administrada interior o exteriormente a un organismo animal, pues sirve para prevenir, curar o aliviar una enfermedad y corregir o reparar las secuelas de esta. Esta definición evidentemente abarca cualquier tipo de fármaco, incluidas, ahora que está tan en auge, las vacunas, por ejemplo. Yo no voy a hablar de ese tipo de fármacos, como pueden ser las vacunas, porque ese tipo de fármacos se consideran desde un punto de vista químico, se les da un nombre un poco más específico, que son biofármacos, porque provienen de la utilización de microorganismos vivos, como pueden ser en este caso virus atenuados o partes de microorganismos, ¿no? Entonces, pero si bien es cierto que la gran mayoría de fármacos que existen en el mercado sí caen dentro de la charla que se da hoy, ¿no? Por otro lado, cabe preguntarse qué es una droga. Es una droga. Una droga, si uno busca también en el diccionario de la RAE, viene como sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. Si uno compara estas dos definiciones, puede encontrar que ambas son sustancias, ¿no? Que comparten estas dos definiciones, pues ambas son sustancias. Cuando hablamos de sustancias químicas, evidentemente, hablamos de compuestos químicos. Y además comparten también, aunque no viene explícitamente, pero comparten una acción biológica. Ambas hacen una acción en un organismo vivo. En el caso del fármaco es una acción provechosa, digamos, que para curar o aliviar una enfermedad. En el caso de una droga, pues produce otro tipo de efectos, pero ambas hacen exactamente lo mismo, modificar la acción biológica dentro de un organismo. De hecho, si uno mira la palabra en inglés que se refiere a fármaco es drugs. Con drugs se puede referir a droga o a fármaco, porque es que desde el punto de vista químico ambas son la misma cosa, que son moléculas orgánicas. Y estas moléculas orgánicas van a actuar en un organismo sobre unas dianas terapéuticas, unas dianas moleculares, que en la mayor parte de estas dianas son proteínas o también llamadas enzimas. No exclusivamente, porque es verdad que las moléculas también pueden tener como dianas biológicas los ácidos nucleicos, por ejemplo, que también son grandes macromoléculas, pero una amplia mayoría de fármacos tienen como dianas biológicas las proteínas. Bien, entonces estamos hablando de moléculas que caen dentro del campo de la química orgánica. La química orgánica es la química que trata de los compuestos químicos que se forman mayormente, como elemento mayoritario tiene el carbono. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son los elementos químicos de los que están formadas la mayor parte de las moléculas orgánicas, ¿no? Los químicos orgánicos tenemos diferentes formas de representar estas moléculas. Todas nos dan información, tanto información química como información físico-química de las propiedades. Incluso podemos ver geometría molecular, también nos dice la geometría molecular de la molécula, y nos puede dar también idea de la reactividad y la funcionalidad de ese tipo de moléculas, ¿no? Utilizamos diferentes esquemas, diferentes formas de dibujar estas moléculas. Tenemos modelos moleculares que se pueden utilizar con software de ordenador o bien incluso físicamente. Podemos construir estos modelos y trabajar con la geometría y el volumen de la molécula. También en este caso, este último esquema representa lo que sería una molécula rellenando un espacio físico real. Y bueno, ahora tocaría
definir esas dianas biológicas que hemos dicho que en la mayor parte son proteínas. Las proteínas también son moléculas orgánicas. Lo que ocurre es que son macromoléculas, son moléculas muy, muy grandes, con un número de átomos muy superior a la que tienen los fármacos, por ejemplo, que tienen un número de átomos más pequeños. Y por ello se utiliza otro tipo de dibujo. Se utiliza un dibujo, como en este caso, que representa el dibujo de una proteína, donde podemos ver pues, una especie de hélices, de tirabuzones, ¿no? Y también una especie de flechas, de diferentes colores, que representan supraestructuras moleculares, ¿no? Es como si hiciéramos un zoom un poco más lejos de las macromoléculas y se dibuja de esa manera. Y aquí podemos ver diferentes moléculas orgánicas que interaccionan en este caso con esta proteína. Precisamente es de esa interacción fármaco-proteína desde donde surge, de esa interacción fármaco-proteína, desde donde surge el efecto biológico de la molécula. Aquí, como he dicho antes, pues intervienen disciplinas, se necesitan abordar este problema de interacción de fármaco-proteína desde muchas ópticas, ¿no? Como puede ser la informática, para desarrollar los software que permiten hacer este tipo de dibujos y de cálculos computacionales, la química computacional, la biología molecular, la bioquímica. Bien. Aquí, en esta animación, pues podemos ver cómo, pues un poco más de lo mismo, el fármaco, que es mucho más pequeño que una proteína, se aproxima a esa proteína objetivo, ese target, y entra específicamente en un sitio de la proteína que lo que consigue es modificar la acción biológica que tiene esa proteína en el organismo, ¿no? El metabolismo de esa proteína, generalmente con procesos de inhibición de esa proteína. Bien. Entonces estamos hablando de que los fármacos son moléculas y estas moléculas, ¿cuál es la fuente de estas moléculas? ¿De dónde proceden? Pues estas moléculas pueden proceder de origen natural, es lo que se conoce como productos naturales, y existe todo un mundo dentro de la química orgánica que se dedica al aislamiento de productos naturales de diferentes especies, sobre todo de especie vegetal, aunque no exclusivamente, también de origen marino, incluso de origen animal, y se aíslan esas moléculas, se purifican y se analizan su estructura, se llega a saber su estructura molecular, su estructura química, la arquitectura molecular de ese fármaco. Aquí tenemos, por ejemplo, el Taxol, del que hablaremos después, o las penicilinas. Y las moléculas también pueden ser moléculas sintéticas fabricadas en laboratorios químicos. Estas moléculas sintéticas, las síntesis orgánicas, que es otra vertiente dentro de la química orgánica, pues puede sintetizar, puede fabricar los productos naturales en sí mismos, es decir, emular a la naturaleza la naturaleza lo hace en forma de biosíntesis y los químicos orgánicos sintéticos lo hacen dentro de un laboratorio, pero ambas pueden llegar a la misma estructura molecular. Estas síntesis se suelen hacer para después, tanto para desarrollar metodologías sintéticas como para modificar al propio producto natural, cambiándole ciertas partes, y podemos modificar para hacer más potente incluso el producto natural. Pero las moléculas sintéticas también pueden ser de diseños. De diseño significa que no existen en la naturaleza, no se aíslan de ninguna fuente natural, pero utilizando muchas estrategias que existen en la actualidad para diseñar este tipo de moléculas, desde ayuda de software a otro tipo de metodologías, para diseñar moléculas que también pueden ser, que pueden mostrar actividad biológica. Es el caso, por ejemplo, del captopril, se utiliza contra la hipertensión, o la famosa fluoxetina, el famoso Prozac, que son fármacos que no existen en la naturaleza, no se aíslan de ninguna fuente natural y se realizan por pura síntesis de laboratorio. Ahora vamos a ver las fases entonces por las que pasa una molécula hasta que llega a ser un fármaco que se puede vender en la farmacia o aplicar en los hospitales, ¿no? Pues pasa por 4 fases principales. La primera es la fase de descubrimiento,
después pasa por una fase preclínica, una fase clínica, una última fase de aprobación y registro. En todo este periodo de media, para cada fármaco, pasan entre 12 y 24 años de investigación, desde la investigación básica hasta el desarrollo industrial del fármaco, y se estima que se gastan unos 1.200 millones de euros por cada fármaco para ponerlo en el mercado. En esta diapositiva podemos ver un resumen de lo que es el descubrimiento de fármacos y vamos a ir parte por parte intentando aclarar qué significa cada cosa. Perdón. Vale. Tenemos una colección de compuestos, tendríamos una colección de compuestos. ¿Cuál es el proceso que se hace para determinar que una molécula puede ser un fármaco? Pues creamos una colección de compuestos. Esta colección de compuestos proviene de diferentes fuentes. Hemos dicho desde los productos naturales o de síntesis de laboratorio, que puede ser con diferentes estrategias como que vienen aquí establecidas: química combinatoria, síntesis orientada a la diversidad, diseño in silico, que es diseño por ordenador, o incluso utilizar viejos fármacos para nuevas enfermedades. Eso, una vez que tenemos esa colección de compuestos, esos compuestos se ensayan en ensayos primarios de forma automatizada, generalmente, en una técnica que se llama High Throughput Screening, HTS, que consiste en la intervención de robots para ir añadiendo cada compuesto químico en ensayos que ya están implementados por los biólogos en esas máquinas, ¿no? Entonces, en eso se le añade la molécula directamente, o bien a líneas celulares o bien a proteínas purificadas, y de esos ensayos primarios, que básicamente buscan, cuando son líneas celulares, buscan cambios fenotípicos dentro de una célula, es decir, que a la célula le ocurra algo, aquí vamos completamente a ciegas, es decir, se prueba absolutamente todas las moléculas que existen en la librería. Yo recuerdo cuando hice los estudios postdoctorales en Alemania, que teníamos un centro HTS en el mismo instituto, y absolutamente todas las moléculas que se sintetizaban, ya sean de programas enfocados directamente al descubrimiento de fármacos o incluso otro tipo de moléculas que se purificaban y eran estables, se mandaban al centro HTS para que regularmente, cada 15 días, se ensayaban en este tipo de ensayos primarios para buscar alguna actividad biológica. Una vez que surge alguna actividad biológica de esas moléculas, es decir, le ocurre algo a esa célula o se mide algún cambio en un metabolismo de una proteína, saltan, digamos, las alarmas y se descubren lo que se llaman hits. Esas moléculas son hits, son posibles candidatos a fármacos, pero claro, están muy lejos todavía de ser un fármaco. Esos hits pasan por unos estudios de estructura-actividad, relaciones de estructura-actividad, es decir, hay que ir modificando esas moléculas, haciéndole cambios estructurales a esos hits para ver si podemos aumentar la capacidad de inhibición, por ejemplo, de esa molécula. Se le van haciendo cambios estructurales, cambios químicos que se hacen en el laboratorio, y esos hits pueden llegar a ser considerados leads, que son los cabezas de serie, son las moléculas que realmente avanzadas, que ya muestran una actividad biológica muy importante, que pasan a ensayos secundarios para ver la biodisponibilidad, la toxicidad, el metabolismo que sigue dentro de un organismo, y a la misma vez esos leads hay que caracterizar la estructura proteína-ligando, es decir, lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores, es decir, dónde se une esa molécula en la proteína target, en la proteína diana, ¿no? Y de todo eso surgen los candidatos clínicos. De forma paralela, tenemos una búsqueda de nuevos targets, es decir, de enfermedades que necesitan ser tratadas, pues investigar dónde se puede tratar, qué proteínas intervienen en esa enfermedad e implementar en ensayos robotizados
esos ensayos para poder añadirle moléculas e ir probando. Es decir, en resumen, en este tipo de técnicas al principio se juega a la lotería, literalmente. Se prueba absolutamente con todas las moléculas que se tienen y algunas veces se tienen pistas de que pueden llegar a tener actividad biológica y otras no, otras se va completamente a ciegas. Y después se va modulando esa actividad cuando salen esos hits. Bueno, el candidato clínico tiene que seguir unas reglas que se conocen como las reglas de Lipinski, que son normalmente las moléculas orgánicas cumplen cierto tipo de reglas, propiedades físico-químicas, peso molecular, la solubilidad de esa molécula, que generalmente la gran mayoría de fármacos del mercado cumplen con esas reglas, ¿no? Bien, para entrar, digamos, un poquito más en detalle, es más de lo mismo, pero escrito de otra manera, se haría aislamiento del producto natural o diseño y síntesis de nuevo. Es decir, cuando se aísla un producto natural, por supuesto, caracterizarlo primero, saber qué estructura química tiene, o bien diseñarlo y sintetizarlo desde cero, cuando no existe en la naturaleza, y después se pasarían a pruebas de actividad biológica in vitro. In vitro, como hemos dicho, pueden ser en proteínas purificadas, se le añade la molécula, o bien en líneas celulares, donde se le añaden las moléculas a células, que son pues ya están vivas, ¿no? Tienen orgánulos y tienen muchísimas proteínas dentro. En esta etapa es verdad que se caen muchas de las moléculas candidatas, muchas de las moléculas que al principio parecen hits, cuando se le añaden a proteínas purificadas dan muy buena actividad biológica, pero cuando se le añaden ya a una célula, pues se pierde esa actividad o bien o disminuye muchísimo, y aquí muchos de los candidatos se caen, se quedan en el camino. Cuando ya estas moléculas, estos hits, se optimizan, pasan a ser leads, entonces se pueden pasar y siguen teniendo gran actividad biológica, se puede pasar a las pruebas de actividad biológica in vivo, que ya se hace con animales que pueden ser incluso animales superiores. En esta etapa solo pasan las verdaderas moléculas que son verdaderamente candidatas ya a ser fármacos, por dos motivos principales. El primer motivo porque es muy caro hacer este tipo de ensayos, y segundo porque también se trabaja con animales, con seres vivos, ¿no? Que se intentan proteger. Cuando todo esto, cuando esas moléculas también pasan las pruebas de actividad biológica en vivo, pues entonces se solicita a las agencias del medicamento, a las diferentes agencias, pasar a fases clínicas, La fase clínica 1, se trata ya con personas, con voluntarios sanos, para ver el perfil de seguridad de esa molécula, de ese posible fármaco. Después pasamos a la fase clínica 2, donde se trata a un grupo mayor con la enfermedad y donde se establece, por ejemplo, las dosis de ese fármaco. Y una fase clínica 3, donde ya se prueba pues, con cientos de miles de enfermos, o sea, con un grupo muy, muy numeroso, y además, por supuesto, en diferentes centros, diferentes hospitales por lo menos de todo el país, de donde controla esa agencia del medicamento, ¿no? Hay que decir que se caen muchas de las moléculas, también desaparecen en esta fase, es decir, no son válidas porque las restricciones que se ponen son muy duras, ¿no? Es decir, no vale cualquier molécula para dárselo a un ser humano, ¿no? Entonces, muchísimos fármacos caen en algunas de estas fases y no llegan a convertirse en fármacos, y lo que ocurre es que normalmente se retoma y se intenta volver a modificar químicamente esas estructuras moleculares para ver si se puede, por ejemplo, eliminar un efecto secundario que se pueda ver en esos fármacos. Bien. Si todo esto funciona bien, la fase clínica 3 va bien, entonces se solicita la aprobación como fármaco a las diferentes agencias del medicamento y se aprueba el fármaco para tratar la enfermedad que sea. Una vez que ocurre esto, el fármaco siempre entra en una quinta fase, que sería la fase de vigilancia. Es decir, existen casos de fármacos que se retiran del mercado una vez que ya están en el mercado, y esto ocurre porque se observa con el paso con el estudio de años, cuando se trata a un número ya enorme de población, pues se pueden llegar a hacer estudios incluso estadísticos de relacionar de que al final ese fármaco pues a lo mejor cura una enfermedad, pero está provocando
otra cosa en el individuo, y se estudia y llega a ocurrir que se pueden llegar a retirar esos fármacos. Por eso los fármacos los fármacos que ya están comerciales siempre están en fase 5, en fase de vigilancia. Bien, y ahora voy a entrar en la última parte de la charla y voy a explicar un poco la historia del Taxol o paclitaxel, que es un hito en la quimioterapia, un compuesto anticancerígeno, para poner un poco en ejemplo todo lo que acabamos de decir con un fármaco concreto. El Taxol es uno de los fármacos más suministrados en el mundo para muchísimos tipos de cáncer y ha salvado millones de vidas humanas desde el año 94 que se aprobó por la FDA. El origen del Taxol, ¿cómo empieza la historia? Bueno, el Taxol se aísla del Taxus brevifolia, del tejo del Pacífico, de la corteza, concretamente de este árbol de crecimiento ultralento, es decir, un árbol que tarda en crecer cientos de años, y es un árbol que se conoce, ya en textos antiguos se conocía que los antiguos lo utilizaban sus brebajes para cometer suicidio, es decir, se sabía sus propiedades citotóxicas que tenía este árbol. Pero la historia reciente del Taxol se empieza en 1962, cuando la agencia del Instituto Nacional del Cáncer americano inicia una campaña muy grande asociada con la Agencia de Agricultura para buscar fármacos contra el cáncer de origen vegetal, ¿no? Entonces el botánico Arthur Barclay, en el año 62, entre las muchas especies que recolecta también el Taxus brevifolia, tanto hojas como corteza, e incluso raíces, y se mandan a análisis biológicos, ¿no? En el año 64 los extractos de esta planta dan gran actividad biológica y pasan 7 años hasta que no se conoce, en el año 71, se conoce cuál es el componente puro de esos extractos que dan actividad biológica, se conoce cuál es el componente puro, en este caso el Taxol, y se conoce además su estructura por difracción de rayos X, por los profesores Wall y Guani. Esto fue pues un hito, ya se sabía que era el compuesto activo biológicamente, y se siguió la investigación. De 35.000 especies de plantas diferentes que se estudiaron y más de 110.000 compuestos puros en estas 2 décadas, el Taxol fue el más prometedor compuesto anticancerígeno. Aquí vemos la estructura del Taxol. Ocurrió que la investigación no cesó, pero sí que cayó un poco porque a pesar de que se conocía que era un compuesto anticancerígeno, no se conocía el mecanismo de acción biológica de este fármaco. No se sabía cuál era el mecanismo de acción biológica y eso hay que conocerlo, hay que llegar a conocerlo. Se produce otro hito en la investigación cuando el grupo de Susan Horvitz demuestra el mecanismo de acción biológica de este fármaco en el año 79. Para entender un poco cómo funciona este fármaco, vamos a hablar de qué es el cáncer. El cáncer es un conjunto de enfermedades que comparten básicamente dos cosas, que fallo en el control del ciclo celular y se produce una división, porque se produce una división celular descontrolada. Todos sabemos, todos conocemos el impacto que tiene esta enfermedad o este conjunto de enfermedades en la sociedad. En el 2018 hubo 9,6 millones de muertes y hay una previsión de que haya 27 millones de casos diagnosticados para el año 2030. Concretamente, ¿qué ocurre en un proceso en una célula tumoral? Lo que ocurre es que la célula empieza a dividirse sin control ninguno. Y esa división celular se llama mitosis. En la mitosis celular lo que ocurre es que el material genético que ya está, en la metafase de la mitosis, el material genético que ya está duplicado, es la parte azul que vemos aquí en el plano medio de la célula, necesita irse, ese material genético necesita irse a los polos de la célula para que finalmente se divida y tener 2 células hijas con el mismo material genético, con la misma información genética. Pues bien, ese viaje de los cromosomas, del material genético a los polos de la célula, ocurre gracias a la polimerización de una proteína
que genera unos haces de microtúbulos, que vemos aquí en verde. Esos haces de microtúbulos son, pues, resultan de la polimerización de una proteína que se llama tubulina. La tubulina polimeriza y despolimeriza dentro de la célula en una cosa que se llama inestabilidad dinámica de los microtúbulos. Es como si pusiéramos unas vías del tren y eso, el tren tiene que viajar a la estación, pero a la misma vez vamos quitando digamos, para ir a los polos de la célula, vamos quitando las vías del tren. Y el tren tiene que ir avanzando, es decir, los cromosomas tienen que ir avanzando hacia los polos de la célula. Como aquí podemos ver el microtúbulo en 3 dimensiones. La tubulina tiene 2 subunidades, la subunidad verde y la marrón, la subunidad alfa y beta. ¿Qué fue lo que estudió? ¿Qué fue lo que la profesora Horvitz demostró? Pues demostró dónde se unía el taxol. El taxol se unía a la subunidad beta de la tubulina. La tubulina es esta proteína que tiene 2 subunidades, pues demostró que el taxol se unía concretamente justo en este sitio. ¿Y qué hacía? Aquí en esta proteína he destacado también, hay más sitios donde se pueden unir diferentes fármacos para actuar en esta proteína. He destacado el sitio de la pironetina porque yo trabajé en la síntesis total de la pironetina en el grupo del profesor Sarabia en la Universidad de Málaga, y la pironetina es una de las pocas moléculas que se une a la subunidad alfa, a la subunidad alfa de la tubulina. Bien, pero volviendo al taxol, el taxol, ¿qué era lo que conseguía cuando se unía a ese sitio de la beta tubulina? Pues lo que conseguía era estabilizar el microtúbulo. El microtúbulo ya no puede despolimerizar, esa proteína no puede despolimerizar, con lo cual al despolimerizar, no puede llevarse a los cromosomas a los polos de la célula, con lo cual provoca apoptosis celular, provoca muerte celular y consiguiendo, por supuesto, matar a la célula. El problema de esto es que mata a las células que tienen el problema del descontrol, la mitosis, pero también mata a las células sanas, ¿no? Y por eso los grandes efectos de la quimioterapia. Esto fue lo que demostró la profesora Horvitz en un trabajo que fue un hito en la ciencia. Bueno, ya tenemos el mecanismo de acción biológica del taxol, pues entonces ya solo nos quedaría pues aislar taxol del Taxus brevifolia y ponernos a distribuirlo en los hospitales, ¿no? Lo que ocurre es que se necesitaban 38.000 árboles para obtener 25 kilogramos de taxol puro. Esto da para un tratamiento de unos 12.000 pacientes. Si uno hace una estimación, pues se necesitan algo más de 3 árboles de crecimiento centenario para curar el cáncer de una sola persona. Si uno estudia el diámetro, o sea, analiza cuánto mide este árbol, pues necesitaríamos 2 planetas Tierra sembrados absolutamente enteros de Taxus brevifolia para quitarle la corteza y extraer todo el taxol que hace falta para curar a la población mundial que padece cáncer, ¿no? O para intentar curar a la población mundial que padece cáncer, lo cual evidentemente no es viable. ¿Cuál es una de las soluciones posibles para obtener la cantidad requerida? Pues es, sin duda, la química orgánica sintética. La química orgánica sintética es fabricar la molécula en el laboratorio, sin la necesidad de acudir, digamos, directamente a la fuente natural. Si bien es verdad que veremos después que el taxol se hace por semisíntesis, ahora explicaremos lo que significa la semisíntesis, pero al final hay que echar mano de la química orgánica sintética. La química orgánica sintética que lo que hace es pegar fragmentos más pequeños hasta construir moléculas más grandes, ¿no? Nosotros usamos, los químicos orgánicos sintéticos, usamos modelos moleculares que nos sirven para estudiar cómo plantear una posible síntesis de esas moléculas y pues después se diseña en el papel y se ejecuta en el laboratorio. Hay que decir que el 75% de los fármacos actuales provienen de síntesis total, no provienen de la naturaleza, provienen de síntesis total. Y hay un 10% de los fármacos que provienen de semisíntesis. ¿Qué es la semisíntesis? La semisíntesis es utilizar como fuente un producto natural, pero hacerle algo más en el laboratorio hasta completar unos últimos pasos, hasta completar una estructura
es la que tiene actividad biológica. Veremos ahora después cómo se hace el taxol por semisíntesis. Bueno, la síntesis total del taxol también se realizó en el año 1994 por el grupo del profesor Nicolau I, que fue portada de Nature, fue un hito también en la síntesis, y varias semanas después otro grupo, el grupo del profesor Holton, publicó dos artículos de investigación consecutivos donde describía también la síntesis total utilizando otras metodologías sintéticas. Hay que decir que la síntesis total sirve no solo para proveer las primeras cantidades de esa molécula y hacer los primeros estudios biológicos, como también en el transcurso del desarrollo de esas síntesis totales se inventan metodologías sintéticas nuevas que después intervienen o se pueden aplicar a otros fármacos y a otro tipo de moléculas, ¿no? De ahí la importancia. Después de la síntesis total de Nicolau y del grupo del profesor Nicolau y del grupo del profesor Holton, vinieron otras a destacar la síntesis del profesor Bender en el año 97, donde utiliza 37 pasos, 37 procesos en el laboratorio hasta llegar desde moléculas muy sencillas hasta esa estructura compleja. Y todavía hoy en día se hacen síntesis totales del taxol. Pero me quedo, para resumir esta parte, con cuando el profesor Nicolau describe su síntesis en famoso libro, Classics in Total Synthesis. En el último párrafo da una frase que yo creo que muestra muy bien lo que se padece dentro de un laboratorio de investigación, concretamente de síntesis, pero yo creo que es extrapolable a cualquier tipo de laboratorio de científico, donde dice que mucho del drama y de la emoción que ocurre cuando se está buscando ese objetivo permanece oculto, y que solo aquellos que estuvieron allí en aquella época sabrán siempre la historia completa, ¿no? Y es que al final esto llega a ser una competición muy grande, y pues se sufre, se padece, y en otro nivel, pero yo creo que en todos los laboratorios del mundo que están donde se pone pasión por la investigación, pues esta frase yo creo que indica mucho de lo que hay detrás, ¿no? ¿Cómo se hace hoy en día el taxol? El taxol hoy en día se hace por semisíntesis. Gracias a otro grupo de investigación, Vogelen, Potier y Green, descubrieron en el año 1988, que desde otro tejo, en este caso el tejo europeo, el Taxus baccata, se podían aislar de las hojas, ya no de la corteza, sino de las hojas del Taxus baccata, se podía aislar un producto natural, que es la 10-diacetilbacatina 3, que en pocos pasos, en 4 pasos sintéticos, daría, modificando esa estructura, daría lugar a la estructura del taxol. Y hoy en día se hace de esta manera el taxol, o sea, se fabrica de esta manera, se aísla las hojas del tejo europeo, evidentemente se pueden quitar y se vuelve a recuperar rápidamente, no es como la recuperación de la corteza de un árbol. Y entonces este es el proceso hoy en día de abastecimiento de taxol, que es a través de un intermedio que también es un producto natural, pero que finalmente requiere de la síntesis en el laboratorio para completar la estructura. Hay que decir además que en el proceso este de semisíntesis se descubre un análogo, es decir, se hace una modificación estructural, que es el 12-taxel, donde podemos ver cómo cambia un poquito la estructura de la molécula, y ese cambio provoca que el 12-taxel sea incluso más activo que el propio producto natural, es decir, sea más eficaz que el propio producto natural. Bien, si vemos el viaje del taxol, para resumir un poco e ir terminando, desde que en el año 62 se recolectan las primeras muestras de la fuente natural por Barclay, hasta que en el año 71 los profesores Wani y Wall descubren su estructura química, pasando por el mecanismo de acción biológica descubierto por la profesora Horvitz, hasta que en el año 88 Potier y Green descubren que hay otras formas de llegar a un producto muy avanzado que se parece al taxol, llegando incluso en el año 94 a la síntesis total de ese fármaco. Y finalmente, cosa que no he hablado por falta de tiempo, hoy en día todavía el taxol se suministra, y lo que se hace es intentar liberar de forma controlada ese taxol, y eso es lo que se consigue pues hoy en día
con todo el tema de las nanopartículas, encapsulación de fármacos, y es otro mundo que daría para mucho más, ¿no? Bueno, y para ir acabando, después de esta charla, me gustaría pues destacar, o me quedaría con intentar desterrar concepciones erróneas, la mala fama que tiene tanto la química como concretamente la química sintética, cuando normalmente pues la gente opina y asocia de manera natural, asocia sintético con malo, perjudicial para la salud, y natural con bueno, ¿no? Quien no ha escuchado de, no, esto es un producto natural, esto es bueno, esto no es de laboratorio. Entonces, yo siempre me pregunto cuando escucho esto, producto natural también es la estricnina, ¿no? La estricnina la produce una planta, y si comes un poco de esa planta, pues te mueres a los 10 minutos, ¿no? Porque es un tóxico muy potente. O la piretrina, ¿no? También un biocida bastante potente. Entonces yo creo que, y productos sintéticos son la fluoxetina, que es un antidepresivo, o el captopril, que no está en la naturaleza, pero se sintetiza en un laboratorio y lucha contra la hipertensión. Entonces, con que desterremos un poco estas concepciones erróneas, yo creo que ya tendremos por lo menos andado algún camino para la comprensión de lo que es el mundo este de los fármacos, ¿no? Y por último, me vais a permitir pues terminar diciendo que nada de lo que se ha conseguido, se consigue y se conseguirá en el desarrollo de fármacos se puede hacer sin la investigación básica. Investigación básica que en muchos casos proviene de grupos de investigación académicos que están en las universidades o que están en los centros de investigación, muchos de ellos que son públicos y que en el caso, por ejemplo, de España, no reciben en la mayoría de los casos la financiación que requieren, ¿no? para sus investigaciones. Yo creo que debe haber una sinergia entre la industria farmacéutica, importantísima, y la academia, y por supuesto financiar más a los grupos de investigación básica donde realmente pues parece que no, pero aportan su granito de arena en todo este proceso que también involucra el desarrollo de fármacos. Por supuesto, tampoco se puede hacer nada sin la vocación de los científicos implicados, pero bueno, eso yo creo que sobra decirlo. Así que por mi parte, muchas gracias, espero que haya gustado, espero que esté en tiempo, y bueno, y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Agradecer a Tertulia Ciencia y al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Málaga por darme esta oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, por habernos acompañado esta tarde y compartir tu experiencia y tus conocimientos. Damos paso ya a los asistentes que pueden formular sus preguntas, sus dudas, sus curiosidades a través del chat, que ya lo tienen habilitado, está disponible. Os recordamos que tenéis a través del chat una encuesta muy breve, tenéis el enlace para que nos remitáis vuestra opinión sobre la tertulia, que nos ayudaría muchísimo tener vuestro feedback. Bueno, por aquí, por el chat, Jesús Enríquez lanza un mensaje, te da la enhorabuena por la ponencia y dice, es una opción que en un futuro tan repleto de vacunas que parece vamos a tener, esta fórmula de vacuna se convierta en la ingesta de un medicamento. La lógica dice que se agilizaría mucho el tiempo de respuesta de proteger a una gran cantidad de población. No he entendido bien la pregunta, Cristina, ¿me la puedes repetir? Es que no sé si, porque una cosa son la vacunación, las vacunas no caen dentro de la charla que yo he dado, porque las vacunas tienen otro tipo de, vienen por otro tipo de vienen por biotecnología. No es que no sean, son más que moléculas, es algo, las vacunas pueden ser incluso virus atenuados, pueden ser incluso terapia génica, pueden ser macromoléculas como los ácidos nucleicos. Yo me he focalizado en el tema de la síntesis, digamos, de los fármacos que son de síntesis. No sé si le contesto a la pregunta o no, porque no la he entendido muy bien por lo que quería decir. Sí, él lo que preguntaba es eso, si esta fórmula de vacuna si se puede convertir en la ingesta de un medicamento, es lo que dice Jesús Enrique.
Bueno, que una vacuna Dice pueda... que sí, que está aclarado. Vale, que una vacuna pueda tomarse por vía oral, ya eso sería otra cosa. Eso sí sería otra cosa, pero hay que distinguir lo que es una vacuna de un fármaco convencional de los que yo he hablado, ¿no? No que una vacuna no sea un fármaco, evidentemente cae también dentro de la definición de fármaco que yo he dado al principio, pero va por otra vía. Va por otra vía. Bueno, Isabel también te felicita, Miguel, por la conferencia, dice que es muy interesante. Y Zaida también te lanza por aquí una pregunta, si nos podrías comentar un poco sobre la base en tu periodo postdoctoral en Alemania. Sí, bueno, en mi periodo postdoctoral en Alemania, precisamente yo trabajé en síntesis orientada a la diversidad, que es un tipo de metodología que precisamente lo que hace es fabricar moléculas que están orientadas a tener diversidad estructural. Es decir, normalmente cuando uno hace una síntesis en el laboratorio siempre hace el mismo tipo de moléculas. Las moléculas se parecen muchísimo entre ellas, estructuralmente, arquitectónicamente, la arquitectura molecular es muy parecida. La síntesis orientada a la diversidad busca justo lo contrario. Busca tener muchas moléculas, pero que cada una sea completamente diferente a la otra. Estructuralmente completamente diferente. Esas moléculas, yo en Alemania concretamente creo que sinteticé alrededor de 800 o 900 moléculas, se mandaban a ese centro HTS, que es High Throughput Screening, que he hablado al principio, y evidentemente purificadas y en concentraciones conocidas, y esas moléculas se añadían, tanto las mías como las de todos los compañeros que había allí, se estudiaban en esos ensayos primarios, se le añadían a las células y se veía qué ocurría. De esas 800 o 900 moléculas que yo fabriqué, 4 de ellas sí dieron actividad biológica, dieron una actividad biológica importante, concretamente contra el cáncer, pero claro, en líneas celulares. Es decir, para que una molécula, esos serían hits, se quedan hits. Para que pase, antes de llegar a fármaco, tiene que llegar a ser un lead. Y un lead requiere mucha más investigación, requiere más años de investigación para esa primera estructura que se ha cazado, digamos, implementarla, mejorarla e incrementar su actividad biológica. Entonces puede llegar a ser un lead que puede seguir en el proceso. De momento, esas moléculas están como hits y bueno, pues no se sabe. Y además continúan probándose, ¿eh? Es decir, las moléculas que se hacen en este tipo de centros se mantienen siempre a baja temperatura y cada vez que se implementa un nuevo ensayo, los biólogos implementan un nuevo ensayo para estudiar una nueva proteína, se le añaden todo el arsenal de moléculas que ya tenían guardadas, todas, las de años anteriores y las nuevas. Entonces, nunca se sabe, es decir, al final siempre estás intentando cazar alguna diana biológica. Y eso fue lo que yo hice particularmente durante mi periodo postdoctoral. También estuve colaborando con la European Lead Factory, que hacía validación, es decir, hacía validación para empresas externas y fabricaban moléculas que ya se conocían su actividad biológica y nosotros lo que hacíamos era pues optimizar ese proceso de síntesis en el laboratorio para dárselo a la empresa y decir, tenéis que seguir estos pasos para llegar a fabricar esto. Pues Isabel también remite una pregunta por el chat. Dice, ¿esa diferencia estructural en las moléculas se debe a conformeros o a distintos grupos funcionales en la molécula? No, a conformeros no. Conformeros son es un tipo de concepto. Conformeros estructurales pueden ser cuando las moléculas pueden, por ejemplo, estar por ejemplo, están así y que yo gire un enlace puede llegar a ser un conformero distinto. Se refiere más bien a diferentes grupos funcionales, o a diferentes partes de la molécula, pero no tanto como a conformeros, que sí que existe una definición muy particular en química orgánica, que se refiere más bien a grupos funcionales, cambio de grupos funcionales. Bueno, a mí personalmente me gustaría preguntarte un poco desde la curiosidad de las personas que no estamos tan próximos
a tu actividad o a tu ámbito de investigación, que nos contaras un poco cuál es el día a día de tu trabajo, ¿no? Desde de tu campo. Bueno, el día a día es, dependiendo de si estás en el laboratorio de síntesis, básicamente tú abordas fabricar moléculas que en un futuro pueden llegar a ser biológicamente activas, o bien las buscas ya de antemano, es decir, tú sabes, conoces de la literatura científica moléculas que ya dan actividad biológica, que son anticancerígenos o que intervienen en la enfermedad del Parkinson o en el Alzheimer, moléculas que ya se conocen, y tú puedes abordar la síntesis de diferentes análogos, es decir, modificar esa estructura original para ver si consigues mejorar esa actividad biológica, mejor que incluso que el producto natural o que el producto que ya se conozca de los artículos de investigación, ¿no? Esa es una de las cosas. También en mi trabajo particular, yo he trabajado también en desarrollar metodología sintética, que es poner las bases para saber cómo fabricar eso que estás proponiendo. ¿Cómo se llega a poder hacer eso de verdad en un laboratorio? ¿Existe ya la metodología o te inventas una nueva o aplicas la metodología que está aplicada para otra cosa en esto concreto y no se ha hecho antes? Todo eso es, digamos, el trabajo del investigador, concretamente más de mi campo, ¿no? Y pues en el laboratorio tienes que hacer disoluciones, añadir, mezclar productos a diferentes temperaturas, purificar los productos y después enviarlos a análisis de actividad biológica. Por supuesto, saber las estructuras con las que estás trabajando. Muchas veces se va a ciegas, otras veces no. En fin, pues todo es apasionante, pero también es, como he marcado ahí, pues se sufre también mucho, porque las decepciones también, pues caes con ellas, ¿no? También, un poco. Uh-huh. Y precisamente como nos comentabas en cuanto a la fase que veíamos en el PowerPoint, que marcaba eso entre 12 y 24 años, y hablabas de la solicitud a la agencia del medicamento para pasar a fase clínica, ¿no? Ahora que estamos permanentemente hablando del COVID, parece que todos sabemos de repente mucho sobre cómo funciona esto. La celeridad que hemos visto, por ejemplo, en el tema de las vacunas, ahora que estamos viendo que también se está investigando sobre un posible tratamiento para la enfermedad, ¿tú crees que a raíz de la pandemia y de todo esto puede que quizás haya más flexibilidad o que los tiempos se acorten en general para otros campos? Que los tiempos se acorten para otros campos depende, porque realmente el tema del desarrollo de la vacuna, evidentemente, es porque ya la tecnología ya existía desarrollada. Es decir, la vacuna se puede desarrollar en un periodo de un año porque se basa en una tecnología que está desarrollada años atrás, ¿no? Entonces solo hay que aplicarla, solo entre comillas, que evidentemente no ha sido solo porque ha habido un impulso económico y un impulso de un gran número de investigadores, de grupos de investigación y de industrias farmacéuticas volcadas completamente en eso. Evidentemente se acelera absolutamente todo, pero es porque la tecnología que utilizan ya está desarrollada. En el tema de que se acorten en fármacos convencionales, como pueden ser los de síntesis, depende de un poco también de la inversión que se haga. Es decir, pero es verdad que generalmente esos son el periodo de años que abarca desde un fármaco convencional. Que a partir de ahora, con la era tras COVID, se puedan reducir esos plazos, dependerá mucho de la potencia y la promesa de ese fármaco. Si hay incluso enfermedades que están huérfanas y que ni siquiera se investigan en ellas, ¿no? Se investiga muy poco. Hay 2 grupos en el mundo que investigan en desarrollar moléculas para una enfermedad huérfana. Entonces, claro, también el proceso es muchísimo más lento, ¿no? El proceso es muchísimo más lento que si hay muchísimos grupos de investigación en un campo concreto. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, de nuevo por tu intervención. Yo voy a recordar brevemente que tenéis disponible en el chat el enlace al formulario con una encuesta muy, muy breve para que nos remitáis vuestra opinión sobre la actividad. Quiero reiterar los agradecimientos a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, al Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga y a Aula Magna.
Y bueno, voy a dar paso a Zaida si quiere también intervenir antes de finalizar el encuentro. Pues muchísimas gracias, Cristina. Pues nada, darle las gracias a Miguel y luego, especialmente porque ha hecho una charla muy amena que yo creo que, como has comentado tú, Cristina, estamos escuchando mucho de fase 1, fase 2, fases clínicas y es bueno que alguien nos explique desde el principio hasta el final de cómo son realmente y qué tiempo duran estos temas. Entonces, yo creo que el ejemplo que has puesto del fármaco contra el cáncer, yo lo he visto como un ejemplo redondo, pero como tú has ido comentando, hasta que se llega a ese ejemplo redondo son cientos y miles de fármacos que se han ido probando, que han ido cayendo en la fase y que esto no es que uno llega y de pronto topa, bueno, puede ser, pero es bastante complicado que eso suceda así. Entonces, pues nada, simplemente de nuevo, Miguel, darte las gracias y felicitarte por la charla que ha sido francamente didáctica. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Zaida. Bueno, recordamos que en abril continuaremos con las tertulias UCiencia a las 7 de la tarde. Podéis consultar las plataformas de UCiencia y de la UMA para conocer los próximos encuentros. Muchísimas gracias de nuevo a Miguel, a Zaida y a todos los asistentes, por supuesto, por acompañarnos. Nos vemos en la próxima tertulia de UCiencia. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Adiós.